buenas noches, amigos queridos, espero que estén muy bien, gracias por estar aquí. Bienvenidos a los estudiantes de la Unidad Educativa República Argentina. El día de hoy tengo un tema muy especial que compartir con todos ustedes, espero que estén muy atentos, y es la importancia del emprendimiento en la economía social. Así que para ello tengo un invitado muy especial, a Diego Javier Mosquera García, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Ambato. Así que quiero dar la bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra, ingeniero? Qué gusto. Muy buenas noches, Isabelita. Muy bien, muchas gracias. Agradeciéndoles a ustedes, al doctor Segovia, por esta invitación. Creo que es importante estar siempre en estos espacios, ¿no? Y prestos a contestar cualquier inquietud que usted tenga. Sí, por supuesto. Todos ustedes deben estarse preguntando, a ver, ¿qué ofrece la Cámara de Comercio? ¿Cómo puede estar dentro de la Cámara de Comercio? Y para partir de ello, antes de empezar con las preguntas, quisiera saber cuánto tiempo ya lleva inmiscuido en lo que es la Cámara de Comercio. Por ahí estaba escuchando ciertas cosas de relatos. A ver, quisiera saber aquello. Bueno, lo primero que hay que hacer para querer estar dentro de la Cámara de Comercio es ocupar esa palabra, querer estar. Es un gremio organizado que data ya prácticamente de un siglo, vamos a cumplir el próximo mes 93 años, es decir, es uno de los gremios más antiguos que tiene la ciudad de Ambato y uno de los más antiguos que tiene el país, y lógicamente que ha dado mucho por la ciudad. Ingeniero, y más o menos comentándome acerca de las anécdotas, desde cuándo inició, ¿podría comentarnos de eso antes de partir con las preguntas? Bueno, mi familia siempre estuvo inmiscuida en el quehacer comercial. Mi padre fue director, miembro de los directorios de la Cámara, mi hermano mayor fue presidente inclusive de la Cámara de Comercio, y yo siempre tenía ese gusanito de saber qué es la Cámara. Y cuando ya tuve la oportunidad, hace más o menos 13 años atrás, comencé a participar dentro de los directorios de la Cámara de Comercio, apoyando y aportando en lo que se pueda. Yo era el último director suplente, así empecé. Como yo decía, yo empecé limpiando los escritorios. Y lógicamente el trajinar me permitió pasar a ser luego ya director principal, colaborar con algunos presidentes anteriores, y en el año 2015 o 2014 tuve la oportunidad de estar en el binomio para ser vicepresidente, ¿sí? Y lógicamente eso me permitió asimismo poder suplirle al presidente en ese entonces un año, porque él cogió una carrera política para una candidatura y yo hice un año de encargo de la presidencia. Y eso ya me dio un año de experiencia en la presidencia, y luego, lógicamente, con el favor de los socios, llegué a ser presidente, que estoy ya 2 años más un año prorrogado porque no tuvimos autorización el año anterior del COE para realizar las elecciones, pero este año ya se van a realizar, y lógicamente habré estado prácticamente 4 años de presidente, que es un tiempo más que suficiente para haber podido hacer algo en beneficio del gremio, yo diría, y de la institución, y si se quiere, un poco yendo más allá de la ciudad de Ambato. ¿Le da nostalgia dejar el puesto? Yo diría que más que nostalgia me da la palabra precisa, ¿cuál sería? Un poco de sentimiento. Sí. Son sentimientos encontrados. Porque realmente un cargo como este, Isabelita, es un cargo de elección dentro de los agremiados, pero le da al presidente de la Cámara de Comercio, le da la característica de ser una autoridad, casi una autoridad. Y es bien recibido porque la Cámara, el prestigio que tiene en nuestra institución a nivel local y nacional, le da esa posibilidad de estar con autoridades seccionales, nacionales. Vea, yo le cuento ahí algo de una anécdota que usted me dice. A través de la Cámara de Comercio de Ambato pudo captar un cargo importante a nivel nacional, que recayó en mi persona, ser vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, cargo que lo tuve todo el año 2020, desde finales del 2019 hasta inicios del 2021. ¿Cuál me comenta que es el cargo? Vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y el Comité Empresarial Ecuatoriano es similar a la Cámara de Comercio, pero a nivel nacional, donde se agremian todos los gremios. Todas las cámaras. Se aglutinan todas las cámaras importantes. Entonces, eso fue yo diría que para la ciudad de Ambato, para la Cámara de Comercio y para mi persona, algo que nunca se repetirá posiblemente, porque ahí están normalmente Quito, Guayaquil, posiblemente hay algo de Cuenca, pero provincias como las nuestras se invisibilizan ante esto. Y se tuvo esa oportunidad, se pudo hacer muchas cosas, tener reuniones de altísimo nivel, en beneficio de los agremiados de la provincia, ¿no? Que es lo que siempre perseguimos nosotros. Y vaya que nosotros somos bastante productivos y no entiendo por qué pocas veces se da ese tipo de oportunidades. Tal vez puede ser por la gestión o por el nivel de trabajo que se realiza dentro de una cámara. Mejor felicitaciones por aquello. Ahora vamos a puntualizar desde el inicio. ¿Qué es la Cámara de Comercio? A ver, la Cámara de Comercio es un gremio. Yo diría un gremio muy importante aquí en la ciudad de Ambato.
ya tiene, como le decía hace un momento, vamos a cumplir el próximo mes 93 años, un gremio que nació por esa necesidad que tenía el ambateño de unirse, de articularse ante tantos problemas políticos que siempre ha habido y que han perjudicado a la ciudad de Ambato, a la provincia, al Ecuador inclusive. Entonces aquí había gente pensante, prestante en aquel entonces, que dijo, hay que hacer un gremio. Se hizo la Cámara de Comercio y empezó a funcionar con un éxito, pero bastante bueno. Y lo hemos logrado proyectar hasta ahora, ¿no? Entonces, es un gremio donde todas las personas que vienen acá pueden ser protegidas, porque uno de los mecanismos es esa protección al quehacer empresarial, ante cualquier situación que devenga de autoridades o de situaciones externas inclusive, ¿no? Y en eso nos encontramos trabajando. Y es meramente gremial. ¿Y cómo funciona en el tema de la Cámara de Comercio? ¿Cómo funciona el tema de emprendimientos, microempresa? ¿Cómo acceden? Bueno, a la Cámara de Comercio normalmente tocan las puertas una infinidad de personajes, de personas, de empresarios que tienen diferentes criterios, diferentes actividades. Y normalmente llegan los que usted dice, emprendedores, personas que tienen ideas que ya han empezado o que están por empezar. Y nosotros lo primero que tenemos es reforzar esas ideas, porque tenemos mucha información que nos llega a nivel nacional e internacional, nos llega información a nosotros, que podemos de alguna manera ayudarle a quien desea iniciar con un emprendimiento, le pueden ayudar. Hasta le damos las pautas de cómo ir haciendo, porque emprender no es solo ponerse a fabricar algo o a producir algo, sino saber qué pasos tengo que dar para estar legal en esta actividad. Eso justamente iba a ser mi pregunta. Si yo tuviera un emprendimiento o en ese caso un producto que podría o servicio que podría ser bueno para la sociedad, estos pasos dentro de lo que usted comenta son como de manera gratuita, tienen que pagar un monto, ¿cómo es la cuestión? Vean, normalmente son gratuitos, nosotros somos sin fines de lucro, ¿sí? Y claro, también tenemos formas de capacitación, que unas son gratuitas, otras son, dependiendo del tipo de capacitación, son pagadas también, ¿sí? Porque los instructores así lo demandan. Pero normalmente viene un emprendedor y nosotros le cogemos la idea y buscamos hacia dónde canalizar ese esfuerzo, para que no se diluya en el camino, o qué pasos tiene que seguir para ir adelante. No hay que olvidarnos algo. Aquí en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, existe una corporación de desarrollo que tiene ya más de 20 años, que se formó con ese criterio y de la cual nosotros también somos socios, que es Corpo Ambato, que es, yo diría, el ente que debería regir, el ente rector que debería regir a todo el emprendimiento de la provincia, porque es un brazo articulador que sabe cómo hacer las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre Corpo Ambato y la Cámara de Comercio? Corpo Ambato es una corporación de desarrollo, es una instancia que se dedica a buscar estos emprendimientos y a ver cómo puedo de alguna manera gestionar y hasta financiar. La Cámara de Comercio le da todos los insumos que usted quiera, le indica la base legal, los procedimientos, si quiere le ayudamos en toda la fase organizacional de un emprendimiento, ¿sí? Pero Corpo Ambato le puede ayudar hasta conseguir recursos, porque hay muchos de estos emprendimientos que pueden ser productos exportables a futuro y que no necesariamente van a morir de este porte o se van a mantener pequeños, sino que tienen proyección. O sea, tienen que seguir esa metamorfosis, como quien diría, desde Exacto. lo pequeño hasta lo macro. Yo conversaba con alguien y le decía, es que lo que pasa es que estamos mal entendiendo qué es un emprendimiento. Un emprendimiento no es un título, definitivamente, porque hay gente que se ha mantenido de emprendedor 20 años. No puede ser. Un emprendedor tiene que ser, digo usted, 3, 4, 5 años. Si en 5 años no cuajó su idea, su actividad, hay que decirle con dolor, vea qué pasó. Y si tiene que dejar, déjelo, porque está perdiendo tiempo. Yo entiendo también... El ser emprendedor es un estado. Yo soy emprendedor Claro. en este momento hasta acá. Y lo primero que tiene que hacer un emprendedor es visibilizarse. Ahí es donde entramos las cámaras, entra lo que yo le digo, puede entrar el gobierno provincial, el municipio de Ambato, Corpo Ambato, sí, para ayudarle al emprendedor a que ese esfuerzo rinda los réditos, porque ¿qué es lo que se quiere luego de este emprendimiento? Que crezca y que genere trabajo y bienestar, básicamente. Hemos tenido también entendido, según los invitados que han llegado acá al programa, nos han comentado que un emprendedor es desde tu idea. Y de cuando ya empieza todo esto, o la cuestión, el sueño de la microempresa, cuando ya empiezas a dar trabajo,
y empieza a dar frutos aquello que tanto soñaste, que solo era una idea, se convirtió en emprendimiento, después microempresa, y por qué no, dando gracias a Dios, como nos decían, uno de ellos, Milton Altamirano, que justamente le mencionaba antes, y se convirtió en un gran empresario. Entonces, ahora no solo es de escala nacional, sino de escala internacional. Esa es la idea que uno tiene, ¿verdad? Y mire, Milton, y hay que felicitarle porque es uno de los empresarios más exitosos que ha tenido en la última década, diría yo, la provincia de Tungurahua. Pero usted, vea, hay que irnos a la historia. No crea que Plasticaucho es lo que es ahora. Plasticaucho debe haber empezado con un taller pequeño. Y mira lo que ha llegado. Y estuvo latente dentro de esta gran empresa familiar. Siempre el emprendimiento, porque quien está dedicado a actividades de comercio, productivas, de servicios, nunca deja de emprender. Ustedes aquí en su institución, mañana pueden decir, bueno, ya hemos llegado a lo máximo que es el colegio a distancia, ahora vamos a hacer universidad a distancia también, pues es un emprendimiento nuevo, pero el emprendimiento durará lo que dure el proyecto, luego ya es una empresa, porque tendrá necesidad de más gente, contratar, y como yo le digo, todo se traduce en bienestar a la colectividad, el repartir riqueza, que es lo que nos mueve, creo que a todos los que hacemos actividades mercantiles, de servicios, productivas, y aquí en la ciudad de Ambato mucho más, porque daba algún presidente de la República antaño y decía, claro, en Ambato las tasas de desempleo son bajas. Claro, porque todos hacemos algo de manera particular, ¿no? Qué bueno que lo aclare, ingeniero. Ahora, con base a sus conocimientos, ¿cómo se puede fomentar el desarrollo próspero de la comunidad? Según lo que ha vivido o ha compartido en la experiencia en la Cámara de Comercio. El ambateño, por antonomasia, es una persona trabajadora. Y somos reconocidos, como alguien dice, los judíos, los fenicios, por el comercio que se desarrolla acá. Las hormiguitas también. Exacto. Es decir, claro, eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Las cosas malas es lo que ya nos ha pasado en el pasado y nos sigue pasando, que creen que el ambateño no necesita nada. Y no es así, sí necesitamos. Esa forma de trabajar requiere, si nos dieran más ayuda, imagínense lo que sería esto. Ese emporio de trabajo que siempre ha sido, y mucho mejor. ¿Y qué es lo que requerimos acá? Poner el hombro. Sí nos está faltando algo, Isabelita. Somos gremios. También. Somos gremios. Hay que dejar un poco de lado el egoísmo aquí en Ambato. Sí hay un componente importante de egoísmo. Porque si alguien ve que a un empresario le va bien, le tratan de copiar, pero no bien, sino mal, para causar daño a mercados que pueden generar mucha mano de obra, por decirle. Entonces, esa parte tenemos que ir viendo. De pronto, mejor nos va encadenándonos. Tú estás haciendo zapatos, ¿qué te parece si yo te ayudo a hacer esta parte? Y podemos ir haciendo... Aumentar un plus. Exacto. Y esos encadenamientos necesarios. Si usted se va aquí a la ciudad de Ambato, en la parte ya, en la rama artesanal, hay más de 4.000, 5.000 artesanos que se dedican a hacer calzado, que están invisibles. Y que ahora hacen una especie de maquila para otros más grandes. ¿Por qué no visibilizar eso? Y hacer una verdadera industria de exportación, donde todos veamos al mismo horizonte. Ahí entran autoridades como el gobierno provincial, por ejemplo, el mismo Corpo Ambato, que podemos salir en la búsqueda y consecución de mercados externos. Entonces, en vez de vender un par de zapatos en $15 aquí en Ambato, sacándonos del aire, vamos a ubicar en mercados extranjeros donde nos pagarán 60, 70, $80. ¿Dónde está el problema ahí? Que es algo que usted tocaba. Que uno solo no alcanza a hacer el volumen que demanda. Entonces tenemos que unirnos todos y hacer con calidad y con el mismo modelo y todo para poder llenar containers de containers y mandar. Entonces van a venir los dólares acá, que es lo que se requiere. Entonces, ese es el egoísmo que tenemos que dejar los ambateños. Es que como dice el refrán, no jalar para nuestro molino, o sea, es fácil, pero el hecho de poder hacer un trabajo grupal o un trabajo, o sea, del mismo sector, como mencionaba, del sector del calzado, sería bastante importante. También quisiera que se dirija a los estudiantes. Yo sé que tal vez tienen un tipo de emprendimiento que quisieran focalizar o tal vez tienen miedo, no saben cómo hacerlo, y justamente la Cámara de Comercio otorga ese tipo de visibilidades. Esto lo vamos a comentar más adelante, así que no se vayan, nos vamos a un pequeño corte comercial. ¿Sabías que en el sector del calzado dentro del Ecuador se producen 31 millones de pares de zapatos y que aproximadamente el 80% está enfocado en la provincia de Tungurahua?
Estamos muy orgullosos de poder ser parte de la fabricación de calzado a nivel mundial. La marca está posicionada en el mercado, la gente conoce de nuestros productos, de la calidad. Siempre yo podría decir a la gente que va a emprender, que va a comenzar, que no tenemos que dar el brazo. Dígales a ellos. No tenemos que dar el brazo a torcer. Siempre hay épocas duras, difíciles, especialmente cuando hay ese proceso hasta que le conozcan el producto, hasta que la gente tenga confianza en usted. Ese es un proceso muy fuerte, muy duro. Y hay que trabajar. La única manera de salir adelante es trabajando. Seguimos aquí en el programa Ecuador al Éxito para que el ingeniero responda la pregunta. Bueno, ¿qué les diría yo a sus estudiantes? A ver, primero hay que tener esas ideas, hay que plasmarlas en realidades. O sea, tiene que ser una buena idea llevada adelante, pero para llevarla adelante hay que hacer lo que yo le estaba narrando hace un momento. O sea, buscar esa ayuda, que muchas de las veces no cuesta, o en la mayoría de veces, en el caso nuestro, no cuesta recibir esa ayuda, ese adoctrinamiento, ese asesoramiento, ¿sí? Porque ¿qué es lo que tiene que hacer? Y eso les diría yo a los emprendedores. El ser emprendedor, como yo les decía, no es un estado, no es un título, es un estado en el que entramos y tenemos que salir en algún momento. Y una parte fundamental para que el emprendimiento tenga éxito es visibilizarnos, porque normalmente el emprendedor quiere ser informal, quiere ser no regularizado, es decir, no quiero tener el control, no quiero pagar impuestos, no quiero pagarle al municipio, más bien es al revés. Hay que generar ese ambiente donde yo me visibilizo, donde si tengo que sacar del registro de contribuyentes, del RIS o lo que sea, lo saco, donde si me toca pagar algo de impuestos, lo pago porque estoy produciendo, porque si estoy ganando rentas tengo que pagar impuestos. Pero al final lo recupera también. Es que ahí viene el beneficio, que está directamente vinculado. ¿Cuál es el beneficio? Que usted automáticamente se va visibilizando con la banca privada, por ejemplo, o con la banca pública, y puede ser sujeto de crédito. Así de fácil. El emprendimiento tiene ese problema, no es sujeto de crédito. Si un emprendedor va a golpear las puertas de la banca pública o privada, le dicen, no tiene usted referencias, no puedo. Pero si usted ya comienza a tener un año de pagar impuestos, y ha contratado a alguien para trabajar, está afiliado a la ley, ya es visible. Y eso tiene que entender el emprendedor. No mantenerse informal, sino tratar de visibilizarse. Creo que es mejor. Y ahí, lógicamente, por el tema económico, usted se va a forzar más. Pues tengo que pagar sueldo, tengo que pagar esto. Ya no se va a volver solo dinero de bolsillo de fin de semana un emprendimiento, sino un verdadero negocio, una verdadera actividad, una verdadera empresa, si se quiere, a futuro. Entonces, eso hay que generar en la mentalidad de quien, porque todos en algún momento somos emprendedores, ¿no? En la mentalidad de quien quiera o tenga una brillante idea y quiera llevarla a ejecución, hay que meterle en su pensamiento esto, que la formalidad es el éxito. Y más que todo eso quisiera saber cómo es que la gente tiene esa capacidad de mantenerse a nivel como que no aspira tan alto y se queda estancado en esa etapa, como decía, de emprendedor, y hasta ahí se quedó su vida empresarial, podría decirse. Ahí hay dos cosas. Se tiene primero un falso criterio de lo que usted dice, o sea, piensan que estando un poco claro, invisible me va a ir mejor. Exacto. ¿Sí? Y la otra, piensan que sin cumplir, porque hay que cumplir, o sea, si estamos aquí es para someternos a las regulaciones. Siempre habrá un marco legal que nos obliga a hacer cosas así no nos gusten. Y eso hay que entenderlo. Entonces, si estamos dispuestos a eso, los emprendimientos van a ir para adelante prácticamente solos, porque a veces la ayuda viene solita. Un emprendedor, vea, usted nombró, y permítame que yo tome lo que usted dijo, el señor Altamirano, que es uno de los empresarios exitosos que tiene esta provincia, esta ciudad, y a nivel nacional diría yo, porque él está metido en un mercado muy complicado, que es México.
aparte de exportar a otros países. Y él empezó también, lógicamente, con su pequeño taller haciendo sus actividades y ha llegado muy lejos y es muy visible, que eso es lo importante. Entonces, seguir esos ejemplos, eso es lo que necesitamos. Ahora, hablábamos de que usted emprende todos los días, ¿no? La mayoría de empresarios, si alguien está en actividades comerciales y piensa que ahora cambió la forma de vida, tenemos que llevar a las casas los productos. Un emprendimiento, en vez de contratar a alguien que me lleve, voy a hacer yo mismo. Es un emprendimiento. Además, voy a generar plazas laborales, que es lo importante, que vaya de la mano. Y luego, de pronto, ese emprendimiento que empezó para llevar mis productos a las casas de mis clientes, puede derivar en una gran empresa de entrega de productos. Tome el ejemplo de Amazon. Amazon no era lo que es ahora. Amazon empezó como un experimento de alguien que tenía una buena idea. Y vea a lo que ha llegado, a nivel ya global, ¿no? Entonces, yo pienso que todos tenemos esa posibilidad. Hay que visibilizar un poco más allá de mantenernos ocultos. Y dejar ese lado de crearse cucos en la cabeza de que si estamos por el lado oscuro o por el lado que no legal nos va a ir mejor. Entonces, a esa parte quería llegar. Ingeniero, también para los emprendedores de la provincia, ¿qué beneficios tiene ser parte de la Cámara de Comercio? En este caso, podríamos hablar de los pequeños emprendedores o los microempresarios. Los beneficios, hablemos. La mayoría de los socios nuestros son microempresarios, muchos de ellos son emprendedores. Un mecanismo importante al interior de la Cámara es, lógicamente, el asesoramiento que ya le había indicado, que normalmente es gratuito. ¿Sí? Otro de los mecanismos súper importantes es la defensa gremial. Puede que haya 2 o 3 personas que se dediquen a hacer un tipo de emprendimiento muy similar, pero tienen problemas con autoridades. Si va uno de ellos a una autoridad, difícilmente le van a escuchar, pero si ya vamos con la representatividad que tiene un gremio, sí nos escuchan. Sí podemos dejar esa voz escrita, inclusive una comunicación indicándole que nos preocupa determinado tema, el que sea. Y las autoridades normalmente dan respuesta. Nos escuchan. Exacto. Por el gremio. Y por el prestigio que tiene un gremio como el nuestro, ya casi 100 años, digamos, hablemos de eso, ¿no? Antes del 2030 poco. Tendremos 100 años, y eso no es poco, realmente no es poco haber trajinado tanto y haber conseguido muchas cosas, ¿no? Porque muchas de las cosas importantes que se han conseguido para la ciudad, para la provincia, para el país, lo hemos hecho los gremios, a nivel nacional. Hay una Federación Nacional de Gremios también, de cámaras de comercio, ya le hablé del comité empresarial, que es otra cosa, donde estamos adscritos nosotros. Justamente ya vamos a hablar de eso. También quería comentarle me comentaba sobre el comité empresarial ecuatoriano. Hablemos también un poquito de aquello, que reúne a las grandes cámaras del país, ¿verdad? Es un gremio cúpula, así se llama, es más o menos lo que es aquí en la provincia de Tungurahua el consorcio de cámaras de la producción. El comité empresarial, y usted verá en las noticias nacionales, siempre está alguien a nombre del comité empresarial hablando con el gobierno. Sí. Entonces, claro, ahí están gremios de toda la diversidad que usted se puede imaginar, de comercio, de industria, de artesanía, de metalmecánica, de siderurgia, inclusive los que se dedican a turismo. Bueno, están todos, con eso le digo, exportaciones, importaciones, seguridad. Toda la producción que está en el Ecuador está ahí. Son 109 gremios que están dentro del comité empresarial, que cada uno... a ver, eso funciona. ¿Cómo funciona ese gremio? Es interesante. En comisiones. Entonces, los de comercio estamos por un lado, los de industria están por otro lado, y cada quien está llevando sus problemas y preocupaciones a la presidencia, para que la presidencia de alguna manera sufrague todas las inquietudes que hay. Con esos contactos de alto nivel, a nivel de presidencia de la República, de ministerios, de embajadas que se pueden dar. Claro, nosotros lo hacemos acá a menor escala. Casi eso justamente le iba a preguntar, antes de que pasemos al tema al nivel nacional, ¿cómo es que la Cámara de Comercio de Ambato se maneja en ciertos sectores, como mencionaba, tal vez puede ser industrial, agrícola o algo así por el estilo? ¿O es sectorizado o es para todos? En Ambato, en 1928, nació la Cámara de Comercio, como un solo gremio. Luego este gremio se partió en dos. Se fue por un lado comercio y se fue por otro lado industria, y también nació el Centro Agrícola Cantonal, que fueron en el siglo pasado los 3 gremios más visibles aquí. Inclusive luego del terremoto del 49, quienes levantamos la ciudad con las autoridades fueron los gremios, la Cámara de Comercio, el Centro Agrícola, que es muy nombrado. Centro Agrícola Cantonal. Exacto, y la Cámara de Industrias. Entonces, el gremio, volviendo al tema del gremio, el gremio se dedica a eso. ¿Sí? A buscar bienestar, definitivamente.
Esa es la única cosa. Y lógicamente esa defensa gremial es bienestar, todo se traduce en bienestar. Ahora los gremios nos hemos ido especializando en un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Centro de Arbitraje y Mediación, no de ahora, de hace 30 años. Algún presidente en ese momento vio que era necesario, había las condiciones y se hizo el Centro de Arbitraje y Mediación, que es uno de los más antiguos del Ecuador, el nuestro, de aquí de Ambato. Sí, y cada uno de los gremios ha ido por esa fuerza propia que ha tenido y por esa forma de pensar de los que han estado dirigiendo esto, los directorios anteriores, ha ido adquiriendo también propiedades, porque las cámaras no están solo con el edificio que usted conoce aquí en la calle Montalvo. La Cámara de Industrias tiene PROA, el Centro de Exposiciones de Ambato. Nosotros tenemos un complejo deportivo en la parte alta por el Mall de los Andes, que es nuestro, es de los socios, es de ellos, es para disfrute y goce de ellos, que es otro de los beneficios que se tiene, que no se les visualiza, ¿sí? Que usted ocupe eso sin ningún costo, ¿no? Aparte de la asesoría, el Centro de Arbitraje y Mediación, en el caso de la cooperativa Cámara de Comercio, que nació donde nosotros, o sea, sí se ha gestado muchas cosas. El socio tiene intereses preferenciales para conseguir créditos. Entonces, sí hay beneficios que van ligados a ser socio. Y no es difícil ser socio, solo hay que querer ser socio. ¿Y cuánto llega a pagar usted? En la normalidad de los casos, $150 al año. Eso le cuesta ser socio de un gremio como el nuestro. Hay otros que ya son empresas más grandes que pagan un poco más, pero nadie llega a pagar $100 al mes, ¿no? Eso es para un club privado y de élite, ¿no? Esto es un gremio de socios. Entonces esa es la gran diferencia con el Comité Empresarial Ecuatoriano, que abarca muchas más, en este caso, especialidades. Bien, ingeniero, ahora para seguir comentando a nivel macro, ¿cómo puede acceder y solicitar a los servicios de la Cámara de Comercio, en este caso la Cámara Empresarial Ecuatoriana? ¿Rige lo mismo que la Cámara de Comercio de Ambato o qué otro procedimiento lleva? A ver, ¿usted se refiere a ser socio del comité empresarial? Bueno, eso hay que, igual que lo que hemos dicho, hay que querer ser socio. Nuestro gremio en algún momento, en el año 2000 más o menos, que nació el comité empresarial, vio la necesidad que había que estar bajo ese paraguas, ¿no? Que es un gran gremio, con la importancia que tiene, ¿no? Usted vea que, le voy a dar un ejemplo. El actual ministro Julio José Prado, ministro de Productividad, era presidente del comité empresarial ecuatoriano en algún momento. Presidente, y él representaba al sector bancario, usted conoce. Se me ocurre, Iván Montaneda, anterior ministro de Productividad, fue presidente del comité empresarial. O sea, es gente que está ligado a varios sectores y que conocen la problemática. Y que creo yo que los gobiernos con muy buen criterio ven gente que puede aportar al quehacer productivo. Y no es que ellos sesgan en beneficio de, no, más bien se preocupan de todos. Y se preocupan del bienestar del país en ese caso. Entonces, es importante. ¿Cómo llegamos nosotros al comité empresarial? Fue no una coincidencia, yo pienso que sí, el prestigio que tiene un gremio como el de Ambato, que le permitió estar ahí participando durante un año, porque eso dura poco. Sí, y lógicamente aprender otras cosas y traer esas experiencias a la ciudad de Ambato. Eso es lo importante. En todo su tiempo de trabajo y sobre todo de estar inmiscuido en el Comité Empresarial Ecuatoriano, en el Consorcio de Cámaras de la Producción, en la Cámara de Comercio, ¿cuál es la negatividad o en este caso lo que haya podido visibilizar dentro de estar en estos gremios sobre las personas o sobre las empresas? Yo le decía algo hace un momento. Nos hemos vuelto un poco egoístas aquí en la provincia. ¿El egoísmo podría ser? El egoísmo. Nos hemos vuelto egoístas. Vemos que a alguien le va bien y comenzamos de alguna manera a tratar, no de hacerle daño, de hacerle competencia muchas veces, no la competencia que se requiere, que nos haga mejorar, sino una competencia que daña las actividades. Eso yo he visto como una parte negativa, definitivamente. La falta de articulación que ya hablamos hace un momento. Yo creo que aquí hay que articularnos. Y no, ya no como ciudad, no como provincia, como zona. Nuestra zona con Chimborazo, con Cotopaxi, con Pastaza, si se quiere hasta con Bolívar. Es una zona rica en muchas cosas. Tiene una población ya que supera los 2 millones de habitantes, donde podemos generar más bienestar. Porque yo pienso que el mercado casa adentro, el mercado que tiene Ambato, Tungurahua es uno. Pues si nos abrimos a la zona, es otro. Y si nos abrimos a nivel nacional, es otro. Ambato se caracteriza por ser un centro de abasto de muchos productos, ¿no? Especialmente agrícolas. Y es una de las materias en que no estamos aprovechando, en la agroindustria, por ejemplo. Ahí hay que asociarnos. Tiene que haber mecanismos de asociatividad donde nos permitan mejorar a todos, abastecer el mercado interno y buscar mecanismos para exportar, que ahora se están abriendo. Yo creo que eso es importante.
porque el mercado interno le recibe una cantidad de productos. El rato que ya deja de recibir el mercado interno, ya sabemos lo que pasa. Vienen procesos especulativos a quién produce, o procesos de monopolio de ciertos mercados. Entonces, tenemos que comenzar un poco a ver cómo nos asociamos, para que quien produce en Píllaro leche, cuando le bajan el precio, no bote la leche, porque están botando o les están pagando a la cuarta parte de lo que realmente vale un litro de leche. Entonces, todo eso tenemos que ver, esos mecanismos de asociatividad generados desde las cámaras, que siempre estamos prestos, desde las autoridades, para mejorar, yo siempre diré en mis discursos, mejorar, que haya más bienestar, que se reparta más la riqueza en nuestra región, en nuestra provincia, en el país. Eso es lo que se quiere lograr en estos tiempos. ¿Qué posibilidades, o más que todo, qué posibilidad positiva, podría decirse, se ha podido manifestar dentro de la Cámara de Comercio a nivel dentro del Ecuador, como para que el producto salga de aquí? ¿Ha tenido muchos casos, en ese caso de microempresarios, que iniciaron como microempresarios y ahora están exportando? Normalmente nosotros estamos siempre en conversaciones, y eso es importante, con muchas embajadas, consulados de países extranjeros que están acá en el Ecuador. Y tenemos la información y los contactos, que es lo importante. Es decir, si alguien mañana quisiera exportar, ¿qué se me ocurre? A Bélgica, tenemos el contacto. Sabemos con quién hay que hablar para guiarle al emprendedor o al empresario a tener estos contactos. Tenemos esa parte que es bastante, ¿no? Llegar y ser recibido en un consulado, en una embajada, si se quiere exportar, y saber cómo tengo que proceder. Entonces, es algo que como gremio nos hemos preocupado, y no solo la Cámara de Comercio, todas las cámaras funcionamos así. Ese es el quehacer cuando se quiere hacer este tipo de actividades. ¿Y en las estadísticas ha habido un alto crecimiento en el tema de exportaciones del Producto Nacional netamente? Aparte de los tradicionales, yo creo que... ¿Cuáles son los tradicionales? El cacao, el café, el banano, el petróleo, que hay que sacarle de la banda, pero también está ahí. El resto, usted diga, la pitahaya, se estaba exportando las frutas exóticas, el mango y todo esto, son nuevos, ¿no? El camarón es de los anteriores. Entonces, hay un montón de productos acá. Yo hablaba con productores de quinoa. No logramos calificar en la calidad ni en la cantidad para ser exportadores a Europa. Y con Europa tenemos tratados comerciales para poder ingresar a estos productos. ¿Por qué no? Porque nos falta asociatividad. Ya. Alguien viene con la idea, dice, vea, tenemos que unirnos, tenemos que no ser 10 hectáreas, tenemos que ser 1000 hectáreas de quinoa de esta calidad. Y ya no quieren asociarse. Entonces, ahí tenemos que trabajar con autoridades, definitivamente, para que se haga esto. Autoridades provinciales, y posiblemente de la zona, porque puede ser que en Chimborazo y Cotopaxi nos ayuden, ¿no? Porque no es que usted va a exportar un container cada 6 meses, no. Serán 6 containers cada día. Claro, constantemente. Y ahí viene, por economía, vienen los dólares ansiados acá. Qué belleza. Realmente me encanta este tema porque, bueno, la importancia del emprendimiento en la economía social es relevante y está siempre a la vanguardia, siempre está actualizándose, y sobre todo es bueno conocer que la Cámara de Comercio, y no solo la Cámara de Comercio de Ambato, sino las cámaras dentro de nuestro querido Ecuador, es ese portal para poder avanzar a ese emprendimiento, de pasar del emprendimiento hacia la microempresa y hacia algo más grande. ¿Cómo se le visualiza al emprendimiento? Todos hemos visto un embudo, grande en su boca superior y pequeño. Ese es el emprendimiento. Es un gran grupo, pero los que pasan abajo, al goteo, ese es el importante. El que llegó y cumplió con todas las fases y finalmente fue un empresario, un gran empresario y de éxito. Entonces ahí se ha trabajado bien. Yo pienso que allá tenemos que apuntar todas las instituciones educativas, no hay que dejarles a las educativas, a la academia que se habla tanto ahora, las autoridades, los gremios. ¿Sí? Todos tenemos que estar con el mismo criterio para saber cómo ayudar a canalizar. Porque de pronto, si mañana hay un emprendimiento bueno para la ciudad o para el país, eso se traduce en ingresos, en fuentes de trabajo y en consumo. ¿Qué es lo que requerimos acá? Más consumo interno, nada más. Y eso es con generación de trabajo. Muy bien. Algo que les tenga que comentar a nuestros queridos estudiantes que están ahí viéndonos, que están interactuando, y sobre todo que se apunten a este tema de poder ayudar, dejarse ayudar más que todo, de pasar de ese lado incógnito a ser parte de un gran sueño que se puede hacer realidad. Yo les diría que nunca dejen de soñar, porque ese rato ya no tenemos nada que hacer.
Y piensen que siempre hay alguien como los gremios, como la Cámara de Comercio en este caso, que está presta a colaborar, a ayudar. No hay que tener temor de llegar allá. Son bien recibidos, se les puede ayudar de muchas maneras. Finalmente, si creen que tienen que estar dentro del gremio, mejor estar agremiado, estar bajo ese paraguas y hasta poder participar dentro del directorio, que es ya otra de las partes del gremialismo. No solo ser socio, sino pasar a ser parte de un directorio que toma decisiones generales para todos, ¿no? Entonces, no tengan temor, hay que seguir adelante. Hemos sacado un aprendizaje de todo lo que hemos hablado el día de hoy. No ser egoístas, trabajar en grupo. Quien dice si es que con tu vecino tienen ciertas similitudes en cuestión de trabajo, podrían unir fuerzas y hacer algo grandioso. Ingeniero, realmente me ha gustado compartir con usted todas las experiencias, usted como es parte de la Cámara de Comercio de Ambato, con toda su experiencia y sobre todo hacia los estudiantes. No, pues a ustedes muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a estudiantes, que eso es importante, diría yo, que las personas escuchen estas vivencias porque son vivencias reales, ¿no? del día a día nuestro, y que lo único que pretenden es mejorar. Tenemos que ir para adelante, definitivamente. Ese es el criterio. Eso, con esa actitud nos vamos, pero antes quisiera preguntarle cómo le pueden buscar en redes sociales, a la Cámara de Comercio, también a usted, tal vez tienen Instagram, ¿cómo los pueden ubicar, un portal? Bueno, la Cámara de Comercio tiene siempre sus redes sociales como Cámara de Comercio de Ambato o el correo electrónico cámaradecomercio.gov. No me acuerdo perfectamente ahora, pero estamos visibles. Si usted busca en el Google o en cualquiera, nos encuentra fácilmente. Y lógicamente, quienes tengan Ambato en las instalaciones nuestras, vengan. Estamos aquí en la calle Montalvo, a pocas cuadras del local de ustedes, ¿no? Sí, y es muy conocido el local de la Cámara de Comercio, definitivamente. ¿Y para quienes están dentro de nuestro querido Ecuador? Igual, por redes sociales siempre estamos nosotros posteando asuntos que hacemos. Nos pueden contactar a través de esto. Yo diría que ahora es muy fácil encontrar a cualquier persona o a cualquier institución. Así que no se olviden, por favor, de la cara del ingeniero para que lo busquen y puedan buscar, obviamente, esta asesoría tan increíble. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en este tema grandioso, la importancia del emprendimiento en la economía social. Soy Isabela Orozco y el día de hoy tuvimos un invitado especial, que fue Diego Javier Mosquera García, presidente de la Cámara de Comercio de Ambato. Hasta una próxima. Hasta una próxima.